Mis estimados contadores, buenos días. Bienvenidos a una sesión más en CADEFI. Felicitándolos primeramente por el año que empezó muy movido y esperemos que se siga moviendo, pero en beneficio de todos nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema interesante, importante, respecto al impuesto sobre la renta. De manera específica, la NIF D4, que nos refiere sobre aspectos fiscales, contables, en una sola normatividad. Una ventaja, o podríamos decir desventaja en momento dado, es que esta norma combina el mundo financiero, contable, normas de información financiera, evaluación, con el aspecto fiscal. El contador últimamente, en los últimos años y si no décadas, se ha decantado por dar cumplimiento a las obligaciones de carácter fiscal y sin embargo, como yo soy auditor, he tenido la oportunidad de ver que no cumplimos de manera adecuada con lo establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. En materia de normas de información financiera, un tema sumamente importante para la generación de información para que otros tomen decisiones de negocio, también andamos un poquito atrasados. Primero, porque seguimos aplicando lo que nos enseñaron en el siglo pasado respecto a principios de contabilidad, que no solamente cambió de nombre, ni siquiera de quién era la parte conductora de las normas. En aquel entonces era la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y ahora es el CINIF, sino de fondo. Hay muchas cosas que cambiaron, seguimos arrastrando lo que nos enseñaron en el siglo pasado, principios de este siglo. Recordemos que todo cambió a partir del 2006. Ya vamos a 20 años de haber cambiado la forma de hacer la contabilidad y seguimos haciendo cosas diferentes. Esta normatividad en lo personal me ha ayudado a tratar de manera más profunda el reconocimiento contable de todas las transacciones que afectan de manera económicamente a la entidad, pero también de ir más allá buscando el aspecto jurídico, el aspecto fiscal, el aspecto de control interno, sus afectaciones incluso en las relaciones laborales. Eso es lo que decimos una contabilidad integral. No podemos decantarnos solamente por una arista porque estaríamos descubriendo riesgos, más bien dejando al descubierto riesgos que no estemos mitigando. La contabilidad nos debe servir como una guía para ir tomando decisiones. Cada saldo de cuenta te debe decir algo. Y en esta sesión nos vamos a enfocar al rubro de impuestos a la utilidad. La NIF D4 se denomina impuestos a la utilidad. En México actualmente solamente es el impuesto sobre la renta. Ustedes están muy jóvenes, pero hace algunos ayeres había una convivencia entre el impuesto sobre la renta y el famosísimo IETU, que nos generó muchísimos problemas de control, de uso de la información, de hojas de Excel, porque en aquel entonces no teníamos los sistemas que ahora tenemos. No había inteligencia artificial, sino éramos artificialmente inteligentes y nos costaba mucho trabajo comparar el mundo que intentaba buscar el flujo de efectivo con muchos parches y la devengación a la que debimos haber reconocido en contabilidad. Y si me voy un poquito más atrás, teníamos la coexistencia del impuesto sobre la renta y el impuesto al activo. En ambos escenarios se pagaba el mayor. Y entonces teníamos que hacer dos cálculos para saber cuál era el mayor y el que yo registraba tenía un efecto impositivo en el presente y en el futuro. Afortunadamente para nosotros solamente está actualmente el impuesto sobre la renta y entonces cada vez que yo me refiera al impuesto sobre la renta en esta sesión, ustedes van a entender que es el impuesto a la utilidad que menciona la norma. Incluso si ustedes ven en su aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales, se van al estado de resultados, van a encontrar ese concepto al final del estado de resultados
antes de empezar con otros resultados integrales, y viene impuestos a la utilidad. Si ustedes le dan clic a este rubro, a esa cuenta, van a encontrar que se divide en dos: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta diferido. El impuesto sobre la renta es el que tú y yo hemos hecho ya desde hace varios años, hablando de personas morales, título 2, con base en la mecánica establecida en el artículo 9. Y el impuesto sobre la renta diferido, que es el complemento, se origina por el diferimiento de aplicación de ciertas deducciones, de ciertos momentos de acumulación que no coinciden en el tratamiento contable y el tratamiento fiscal, hablando nada más de resultado. Resultado contable, resultado fiscal. Esa comparación vamos a hacerla en esta sesión. Vamos a combinar los dos. Porque en mi experiencia aplicando esta norma, desde que inició, que fue en el año 2000, con el cambio de siglo, surgió en México el boletín D4, sufrió cambios en el 2018, cuando se convierte en norma de información financiera D4, pero todo va a estribar en un conocimiento y aplicación de las normas de información financiera y lo que tú ya conoces y dominas, es la determinación del ISR de acuerdo a la ley respectiva. Así que, recuerda, cuando hablemos de impuestos a la utilidad, estamos hablando del impuesto sobre la renta. Que en tu contabilidad se va a abrir en dos subcuentas. Para poder alimentar el aplicativo de la declaración anual y a su vez para poder tener la integración que debes mostrar en los estados financieros bajo NIF, no en el estado de resultados integral, sino en las notas a los estados financieros indicando el rubro de impuestos a la utilidad, cómo se integra. Y se va a integrar con lo que tienes en pantalla. El impuesto sobre la renta causado es el que tú determinas en tu declaración anual, que vas a preparar de enero a marzo. Espero que no te vayas hasta marzo, porque luego damos sorpresas nada agradables, indicando que hay impuesto por pagar. El impuesto sobre la renta causado es el que se determina sobre las operaciones del ejercicio actual. Es decir, estamos cerrando 2025, vamos a ver el impuesto sobre la renta que se tenga que pagar, o en su caso que se tenga a favor, del año 2025. A contrario del impuesto sobre la renta diferido, que el nombre es, difieres su aplicación en el tiempo. Eso no está regido por la ley de impuestos sobre la renta, sino por la norma, la NIF D4, que vamos a hacer cálculos para poder determinarlo, pero mucho va a descansar en tu conocimiento que tengas de la parte fiscal, el dominio que tengas de la ley de impuestos sobre la renta. Y a diferencia del impuesto sobre la renta causado, vamos a reconocer los efectos fiscales en diferentes momentos. Te voy a invitar en esta sesión a viajar en el tiempo. Voy a ver cosas del pasado, sus efectos presentes y cómo va a estar en el futuro. Eso implica la palabra diferimiento, diferente tiempo de aplicación. Y todo originado porque hay diferencias entre el tratamiento contable y el tratamiento fiscal. Si no me equivoco y espero equivocarme, muy pocos reconocen la aplicación del impuesto sobre la renta diferido. Primero, porque la terminología es demasiado técnica que se vuelve complicado su entendimiento. Segundo, porque no hay un ejemplo, vamos a llamarlo práctico a nuestra realidad, porque el que existía, porque antes tenían guías de aplicación cada norma, algunos ejercicios o ejemplos después de cada norma, el CINIF tuvo a bien desde el 2025 eliminarlos del libro para compilarlos todos en una sección que solamente puedes tener acceso en su página de internet, que no es de acceso libre. Pero la falta del conocimiento, entendimiento, mejor dicho, de lo que establece la norma es lo que nos vuelve, oye, eso es tan entendible que no me voy a esforzar por hacerlo. Pero tiene sus efectos fiscales a futuro porque se vuelve una realidad.
La norma te puede decir cuánto de lo que tú conoces con tus operaciones realizadas a diciembre de 2025 puede ser acumulable a futuro y que te haga pagar impuestos a futuro, o que sea deducible a futuro y te permita no pagar impuestos a futuro. Esta es una realidad económica que debemos manifestar en los estados financieros. Otra parte de los contadores, principalmente de aquellos que se dedican a la parte exclusivamente fiscal, en México, no le dan peso porque no hay pago de impuestos, porque no hay CFDI, porque no hay una obligación para ellos, dado que la ley no establece una sanción. Sin embargo, debemos reconocer que en esa regla miscelánea que estableció algunos años el SAT, y me refiero a la 2815, establece que la contabilidad que vamos a enviar mes a mes, la llamada contabilidad electrónica, debe estar preparada con base en normas de información financiera, entre otros marcos ordinarios contables. Y no puede ser que te obligues a mandar la balanza de comprobación mes con mes bajo normas de información financiera y al cierre de año no lo hagas, sería una incongruencia. Pero, insisto, como me fundamentan, mejor dicho, me argumentan que al no existir una sanción no es ley. Y si no es ley, no estoy obligado. Esas son las limitantes autoimpuestas de manera sesgada. Hablando de negocios. Y en los negocios también hay impactos a futuro. Si no, ¿para qué hago un estado financiero? Si no me importa el futuro. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer las normas de información financiera, la NIF A1, marco conceptual, en su capítulo primero, nos establece que la información financiera nos va a servir para hacer proyecciones a futuro del negocio. Y una de esas proyecciones ser, de lo que tengo hoy, ¿me hará pagar impuesto a futuro? Y se vuelve una realidad ese pago de impuesto. No el monto que tengas en estado financiero, sino lo que lo integra. ¿De acuerdo? Por eso es la relevancia e importancia de esta norma de información financiera. Recuerden, todos sus comentarios son necesarios para su servidor para poder encaminar de una manera más adecuada la sesión que estamos teniendo el día de hoy, con el propósito de compartir el conocimiento y experiencia sobre este tema y que te sirva de manera inmediata en tu cierre contable y tu cierre fiscal. En algunos momentos debimos haber hecho lo que le denominan precierre, que para mí debía ser un cierre contable normal, para ir viendo más o menos cómo viene el problema, entre comillas problema, del impuesto, incluyendo la PTU. Yo a principios de diciembre, finales de noviembre, varios clientes me dijeron, oye, dime cómo voy a cerrar para ir previendo, no para comprar facturas, sino para ir previendo incluso el recurso que tengo que destinar en mi cash flow, porque debo programar el primer trimestre del 26. Y necesito saber cuánto de impuesto es. Y de ahí también te pueden surgir ideas de cómo mejorar el resultado fiscal aplicando la ley, porque de lo que me he dado cuenta, tampoco aplicamos muy bien la ley. Y hay muchas cosas que pueden tener un beneficio y que pasamos por desapercibido. Esta norma yo la utilizo no solamente para hacer un registro contable, sino para analizar si la declaración anual está bien determinada o no. Esa es una herramienta muy valiosa, insisto, tratando de buscar una respuesta a cómo aplicar la norma, encuentro que no domino la ley y me obligo a mejorar mi conocimiento sobre un tema específico. Empecemos con el tema de normas de información financiera en el marco conceptual. Me han preguntado, oye, ¿cómo puedo aprender de normas de información financiera? Mi respuesta es igual que aprendiste las leyes. ¿Tienes un problema? Vas a buscar a la ley ese tópico en específico, buscas la correlación con el reglamento, con otras leyes, con el código fiscal, con la resolución miscelánea, con tesis, con jurisprudencias y lamentablemente criterios personales. Y digo lamentablemente porque quien asume ese criterio no te va a decir el análisis completo, porque esto es un tiempo invertido que debe recuperar
a través del cobro de honorarios. Nada más te dice de manera general, pero tal vez no aplique de manera igual en tu situación. Pero te da una pauta para que tú indagues, investigues y puedas aplicar lo que pudiera ser benéfico para uno, puede ser perjudicial para otro. En los postulados básicos, que recordemos son las bases en las cuales se construye toda la normatividad financiera, es el capítulo 20 de la NIVA 1, encontramos devengación contable. Y en el tema de devengación contable, que cambió no el fondo, sino la redacción. Antes decía que la devengación es cuando una transacción ocurre. Me dejaban lo mismo. ¿Yo cómo sé cuándo ocurre? Puede coincidir o puede no coincidir con la emisión de un comprobante fiscal. Puede coincidir o puede no coincidir con flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es la devengación? Me voy a permitir darle lectura al párrafo porque hay cosas que quiero explicar. Nos dice el párrafo 25.1. El postulado de la devengación contable consiste en que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica y otros eventos, y aquí hago paréntesis, hasta el 2022, esta definición mencionaba un tema interesante: transacciones, transformaciones internas y otros eventos. La nueva redacción nada más dice transacciones y otros eventos. Oye, ¿y las transformaciones internas no? El CINIF consideró que era mejor agruparlo dentro de otros eventos. Sigue siendo lo mismo, pero redacción diferente. Bien, continuemos. Deben reconocerse, cuando hablemos de reconocimiento, es registro contable, presentación en los estados financieros y revelación a través de las notas a los mismos. Y fíjate cuándo debes hacer un reconocimiento contable. En el momento, no antes, no después, sino en el momento en que afectan económicamente la entidad. En el momento que afectan económicamente. No antes, no después. Así que tu contabilidad no debiera ser fecha factura si la fecha factura es diferente al momento de la afectación económica. Y más en el impuesto, porque la afectación económica no va a ser cuando presente la declaración, no va a ser cuando pague, sino cuando se dé el origen o el motivo por el cual voy a originar un impuesto, ya sea ahorita o a futuro. Y termina este párrafo indicando, independientemente de la fecha en que se realicen, realizaciones, cobro o pago. Esa es la devengación contable. Debe reconocerlo cuando hay afectación económica, no cuando haya pago. Nos vamos a encuadrar en el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que puedes y debes registrar el impuesto sobre la renta en cierre 2025, que vas a pagar en 2026, pero que fue originado por un diferimiento o diferencia entre lo contable y lo fiscal, de un año a otro año. Por lo tanto, con base en el marco conceptual, debes registrar el impuesto sobre la renta en el periodo en el que le corresponda, no cuando lo incluyas en tu declaración anual. Ese es un cambio radical a lo que venimos haciendo. Y es por eso que quiero compartir este tema con ustedes. Incluso vamos a chocar en algunas cuestiones, porque sin ser peyorativo, hemos aprendido con base en lo que otro diga. Nosotros, como expositores, solamente somos guías, porque en el día a día lo hemos aplicado más de una ocasión, porque hemos perfeccionado el conocimiento, pero tenemos la responsabilidad de darte a ti los fundamentos de cada cosa que afirmemos. Salvo que sea una opinión personal, y ahí sí debemos acotar en mi opinión, basado en estos argumentos, puedo compartirte esto, pero no debes tomarlo a rajatabla, porque he visto, como auditor que soy, ¿por qué hiciste esta transacción así? Es que en un curso así lo dijeron, el anterior auditor lo dijo así, mi jefe lo dijo así, un maestro que es eminencia lo dijo así. Y no discuto la capacidad profesional ni técnica que tenga la gente, sino que tal vez no esté acotado
a las propias circunstancias. Lo veo todos los días en redes sociales. Preguntas incompletas, sin contexto. Y las respuestas son tremendamente diferentes. Sin siquiera preguntar, a ver, déjame entender el contexto. Todo, dime todo, porque de eso depende. Los pequeños detalles pueden depender la respuesta. Y terminamos en una confusión impresionante y que lo veo todos los días en el trabajo. Bien, vamos a analizar un poco esto de la diferencia entre el tratamiento contable y tratamiento fiscal. Vamos a hacer una especie de calentamiento mental antes de entrar derecho y directo con lo que dice la norma para la determinación del impuesto sobre la renta diferido, que insisto, me abre el panorama para el impuesto sobre la renta causa. Mi pregunta que tienen en pantalla. Yo tengo un contador que tributa como persona física, sea como actividad empresarial y profesional, sea como régimen simplificado de confianza, tributa como persona física. El contador me ha prestado servicios, me ha emitido su CFDI de diciembre, pero lamentablemente, como ocurre en muchas circunstancias, nos dicen, oye, tengo que pagar aguinaldos, tengo que pagar la segunda quincena. Mis clientes cerraron la segunda quincena de diciembre, la cobranza viene en enero. Ayúdame y yo te recompenso el Día de Reyes. Espero que hayan cumplido los Reyes. Y entonces, yo, persona moral, no le pago a mi contador, persona física. La primera pregunta sería, oye, vamos a ir de lo general a lo particular. Quiero que me sigan en ese orden cronológico. Te voy a dar contexto. Lo que yo comparto con ustedes es el análisis paso a paso de las circunstancias para que vayan viendo cómo en un proceso analítico o crítico analítico, basado en fundamentos, vamos a poder llegar a una conclusión sustentada. No en un yo creo, yo pienso, en mi mejor opinión. No, algo que sea debatible y sea más bien demostrable y defendible ante cualquier tercero interesado en la información. ¿Serán deducibles estos honorarios? Me gustaría que me compartieran sus comentarios. Persona física, mi contador es persona física, me prestó el servicio, me emitió su CFDI, no lo cerré, no lo pagué al cierre del 2025, se lo pago en 2026. Mi pregunta inicial es, ¿los honorarios a persona física son deducibles o no son deducibles? ¿Cuál sería tu primera impresión? Quiero llevarte, insisto, de lo general a lo particular, porque esto me va a servir como, insisto, calentamiento para entrar a la norma. Que de cierta forma el cálculo es sencillísimo, el problema es cómo alimentarlo. ¿Qué alimento? Es decir, ¿qué concepto va a jugar para el impuesto sobre la renta diferido? ¿Qué valores voy a tomar? ¿Y cómo interpreto el resultado? Esos son los puntos críticos del cálculo de la NIF de 4. Lo demás es puro cálculo. Suma, resta, se acabó. Bueno, y una multiplicación por ahí. Entonces la pregunta que tengo es, ¿los honorarios persona física que yo como persona moral no pagué serán deducibles o no serán deducibles? ¿Por qué hago esta pregunta? Fíjate, de acuerdo al contexto que te acabo de compartir, te da la devengación contable, por eso empecé con el postulado básico, cuando me prestan el servicio. Aunque no me hayan emitido el comprobante fiscal, yo ya tengo obligación de retribuirle, de pagar la contraprestación a quien me prestó el servicio. Exista o no exista CFDI. Y eso, mis estimados contadores, no se llama provisión, porque ya bautizamos como provisión a todo lo que se mueva. Y nos confundimos y confunden a los demás. Porque me llegan a la conclusión de que provisión es registrar todo que no tenga CFDI. Me gustaría saber cuál sería el fundamento para hacer tal reconocimiento. Provisión, de acuerdo a la NIF C9, llamada provisiones, compromisos y contingencias, nos dice que la provisión es un pasivo cuya cuantía
o fecha de liquidación es incierto, es decir, no tengo el monto total, pero puedo hacer una estimación con los cálculos o la información que tengo al momento y no tengo una fecha definida de pago. Sé que lo debo pagar, pero todavía no definimos fecha. Eso es una provisión. Los honorarios, yo sé el monto. Los honorarios sé cuándo lo debo pagar porque hay un contrato. No califica como provisión como malamente lo llamamos. Porque además, mis estimados contadores, ya que estamos tocando el mundo contable y fiscal, si tú das lectura al artículo 28, en una de sus fracciones dice que las reservas de activo, pasivo, capital que afecten a resultados son no deducibles. Y a ver si esas provisiones puedes hacerlas deducibles con base en el 28 de renta, ya que aplicamos la ley. Bueno, entonces, regresando a nuestro caso en cuestión, se da la devengación porque ya me prestó el servicio. Ya hay afectación económica, recibí el servicio, tengo una obligación. Esa es la obligación, esa es la afectación económica que me obliga a hacer el reconocimiento contable del gasto y de la deuda. Eso no es provisión. Eso es reconocimiento de un pasivo. Punto. Me han dicho, oye, entonces, ¿cómo le llamo? Me surge la duda, ¿a poco le ponemos nombre a los registros contables? O si no le pongo nombre, no lo registro. En mi época, en el siglo pasado, antes de tanta contaminación, nos decían, regístrate las compras, regístrate las ventas, regístrate el IMSS, regístrate la nómina, regístrate los pagos. No necesitábamos un nombre para un reconocimiento contable. La pregunta es, ¿por qué hoy sí? ¿Cuál es la diferencia? Oye, pero es una sola palabra que te lleva al error. Porque no registras si no hay CFDI. Para ti, provisión es lo que no tiene CFDI. O provisión es lo que voy a pagar a futuro. No todo es así. Bueno, entonces me presta el servicio, se da la devengación contable, la afectación económica y tengo que registrarlo contablemente. Pero como te digo, se paga en 2026. Es el momento de la realización. La pregunta es deducible el honorario del contador que me prestó un servicio? ¿Sí o no? ¿O me vas a decir, depende? Bueno, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo es deducible? ¿Cuándo puedo hacer deducible el pago a mi contador que es persona física? Y entonces empiezo a confrontar lo contable y lo fiscal. Yo empecé con lo contable, marco conceptual. Tengo que hacer el reconocimiento contable de la deuda que tengo a mi contador porque me prestó el servicio con base en el devengo. Hago el reconocimiento contable en diciembre de 2025 y reflejo una cuenta por pagar. Esa es mi realidad económica. Tengo una obligación de pago de un servicio recibido. Me voy a la ley de impuestos sobre la renta. Digo, oye, este honorario es deducible. Voy a la fracción tercera del artículo 25 de la ley de impuestos sobre la renta y encuentro que los gastos son una deducción autorizada. Ok, el honorario es un gasto, es una deducción autorizada. Pero ¿qué requisitos debo cumplir para que proceda la deducción del honorario? Y entonces me refiero al artículo 27, en donde vienen los requisitos de las deducciones autorizadas, que dentro de ellas tú ya lo tienes muy marcado, que tenga un comprobante fiscal. Que sea estrictamente indispensable, aunque dicen que los contadores no somos indispensables, o sin él, créame que la información no va a tener sentido, porque hay mucho cruce de información que hay que hacer. Hasta que la inteligencia artificial, más bien la inteligencia de un ser humano, alimente la inteligencia artificial para que eso lo haga de manera automática cada vez que hay una transacción, podemos migrar a otro tipo de situación. Va a tardar un poco, porque hay muchos asegúnes. En un sistema contable que está parametrizado siempre igual, cuesta mucho trabajo poner un árbol de decisiones. Si quieren, coméntalo con gente de TI, donde dice, oye, si me pones 7 opciones diferentes, tengo que